Hermanos, que el Señor nos dé la paz en este día en que escuchamos este Evangelio de San Juan, que vamos a repetir y repetimos todos los días que celebramos la Santa Misa. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Comienza el Evangelio diciendo, ya sabéis que hay que fijarse siempre en los detalles, porque en los detalles muchas veces hay más de lo que parece. Pues digo que comienza el Evangelio diciendo que Juan el Bautista, que representa lo que la Iglesia tiene que hacer siempre, que es eso, indicar, señalar, mostrar a Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo a todos los hombres. Pero dice el Evangelio que este Juan vio a Jesús venir hacia él. O sea, no es que Juan fuera hacia Jesús, sino que Jesús viene hacia Juan. No es que yo vaya hacia el Señor, no es que yo vaya hacia Dios, o tú, nosotros, sino que es Él quien viene a ti. Es Él quien se te acerca. Porque si no, no podríamos acercarnos al Señor si Él no se acerca a nosotros. Hay como una distancia infinita entre nosotros y Dios. Él viene a ti, se acerca a ti. Y entonces es cuando cuando la Iglesia te lo señala. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa el Cordero de Dios? Pues en este Evangelio concreto, creo yo que significa dos cosas, sobre todo. La primera nos la ha manifestado la primera lectura que escuchamos del profeta Isaías. Este Cordero de Dios es el siervo de Yahvé, el siervo de Dios, que como cordero llevado al matadero, carga sobre sí con nuestros pecados, con nuestros crímenes, con nuestras heridas. El cordero, el siervo. Y la segunda es, y está relacionada con esto, que este cordero es el cordero pascual. Ya nos está señalando, a partir ya de este domingo, que vamos hacia la Pascua. ¿Y qué es la Pascua? La Pascua la celebra el pueblo de Dios, el pueblo de Israel y el pueblo cristiano, en donde se hace actual, se reactualiza aquella liberación, aquella salvación que Dios hizo del pueblo de Israel sometido a la esclavitud en Egipto y condenado a muerte todos los niños hebreos. Aquel pueblo que sufrió la injusticia y la condena a muerte. Y dice el libro del Éxodo que Dios vio su sufrimiento y escuchó su clamor y por eso bajó para salvarlo, para arrancarlo de las manos del faraón, que no les dejaba vivir. Este es el Cordero de la Pascua, ese Cordero en cuya sangre hemos sido salvados y liberados del poder del faraón. Por eso dice Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Creo que todos lo sabemos, porque todos tenemos experiencia, somos pecadores. Pero a veces nos cuesta verlo.
¿Qué es el pecado? Porque el pecado no es una cosa que está mal porque Dios lo ha prohibido, no es lo prohibido. Más bien, si Dios dice no hagas esto, es porque está mal. El pecado es el mal. El pecado es el mal al hombre, a la persona. ¿Qué es un mal? Mal es aquello que te daña, es aquello que te destruye, es aquello que en realidad te mata, espiritualmente o incluso físicamente. Eso es un pecado. No es pecado porque Dios mandó que no lo hicieras, sino que Dios manda que no lo hagas porque eso te hace daño, porque eso es un mal para ti o para los demás. Por eso es pecado. Y fijaros, el pecado tiene un poder sobre nosotros, porque quizás todos hayamos también experimentado que desearíamos no pecar, no hacer cosas malas, no enfadarnos, no ser egoístas, no ser materialistas, no tener rencores, bueno, los pecados que cada uno pueda tener, cada uno sabe los suyos. Quisiéramos no pecar y sin embargo pecamos, porque el pecado tiene un poder, es el poder del faraón, nos esclaviza, nos impide ser, nos hace daño o hacemos daño, nos hiere, nos mata, nos condena a muerte el pecado. Y este pecado, dice, además, es el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mundo no es el planeta Tierra. El mundo es el mundo humano, el mundo de los hombres, el mundo en el que vivimos los seres humanos. Porque en el mundo humano existe el mal, que destruye a los hombres, que destruye y que hiere y que mata. El poder del pecado del mundo. ¿Quién hace las guerras? Los poderosos. Para dominar, para imponerse, y destruye y mata. En este mundo, esta palabra, mundo, también la podríamos referir, ahora está de moda, se habla mucho de esto, el orden mundial o el sistema global. Pues en este orden mundial hay mucho desorden. Y en esto que parece una luz hay muchas tinieblas. Porque hay como, diría yo, como una mano oculta que mueve los hilos de la trama de este mundo, de esta sociedad. Y con un poder que destruye, que daña, que hiere. Fijaros en las leyes que se están haciendo. Leyes aberrantes, algunas de ellas, destructivas, que matan, que degradan a la sociedad. Digamos, con una especie de educación social negativa, el poder del mundo, porque tienen el poder. Por eso lo hacen, porque pueden. El poder de este mundo. Pues bien, dice San Juan el Bautista y dice la Iglesia, Jesucristo es el que quita, el que nos libera del poder del pecado personal y del poder del pecado del mundo. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo hace Jesucristo esta liberación, arrancarnos de este poder? Muriendo por nosotros. Y en esa muerte nos perdonó. Padre, perdónales, no saben lo que hacen. La salvación viene del perdón, de ser perdonados, de ser liberados
de ese poder que te esclaviza y que hace que pequemos, y del poder del mundo que esclaviza y daña a este mundo. Dios nos perdona cuando nos confesamos. Y Dios perdona a este mundo perdonando al mundo, porque Dios no quiere que el mundo se condene, sino que se salve. Por eso podríamos decir con San Francisco de Asís que donde haya ofensa, ponga yo el perdón. Donde haya tinieblas, ponga yo tu luz. Donde haya odio, ponga yo el amor. Porque es perdonando como se es perdonado, amando como se es amado, que no busque tanto ser consolado como consolar y ser amado como amar. Así mostraremos y viviremos el perdón de Dios que nos libra, que nos perdona, que nos arranca del poder del pecado que mata.